La saga de Mario Kart tiene una gran variedad de pistas, estadios, mundos de comida, mansiones, castillos, arcoiris, etc. En esta serie de videos nos dedicamos a analizar todos y cada uno de los circuitos de esta increíble saga. Antes de empezar, recuerden que esta es la parte 2 del análisis de las pistas de Mario Kart 64, por lo que si no han visto la primera, les recomiendo ir a verla al canal para poder entender y seguir mejor este video. Quédense y disfruten, les prometo que será bastante interesante. Empezamos la Copa Estrella de una forma bastante mala, diría yo. Sí, la pista tiene algunas curvas de 90 y 180 grados y varias montañas que la verdad no tienen sentido en un juego donde los karts no tienen un sistema de trucos como Mario Kart Wii. Hay un salto casi al final de la pista, pero si se falla es bastante tiempo perdido en regresar y todo eso rompe el ritmo por completo de la carrera. Al menos hace bien en dejarnos en claro que este es el estadio Wario. Y de hecho, según el manual oficial, fue el propio Wario quien diseñó y construyó esta pista. Sin embargo, fue construida no para carros, sino para motos, lo cual explica mucho. Es un dato que parece no darle importancia al asunto, pero también es interesante ver cómo de alguna forma le meten lore y trasfondo a estas pistas. Pero aparte de eso, siento que esta pista fue un potencial bastante desaprovechado. Y lo sigue siendo hasta la fecha, pues Wario Stadium no ha vuelto a aparecer en ningún otro juego de la saga, y es la única pista de Mario Kart 64 con esta característica. Ni siquiera en Mario Kart Wii, que es donde mejor encajaba por todo esto de las motos. Pero bueno, aún quedan más juegos por venir, incluyendo el nuevo Mario Kart 9, y esperemos que al fin la pista reciba un poco de amor que no tiene. Antes de pasar al siguiente, otro dato curioso, y es que esta pista es la segunda más larga del juego, midiendo 1591 metros. La pista más larga la veremos al final de este video. Al principio esta pista podría parecer una nueva versión de Vanilla Lake 2 de Super Mario Kart, sobre todo por el gran lago en medio y la forma. Aunque en esta pista no tendremos cubos de hielo, sino pingüinos, y la verdad no sé qué es peor. Al igual que Frappe Snowland, la cual mencioné en el video pasado, el circuito funciona con las físicas nevadas que tanto amamos. Y a eso súmale un zigzag casi al inicio y tienes otro infierno en la saga. Más adelante nos adentramos en una cueva de hielo con más pingüinos y varios caminos angostos. Y creo que esta es la mejor parte de la pista, o al menos la que más destaca. ¿Recuerdan que mencioné el gran lago al centro de la isla, verdad? Pues en el centro está otra isla con un pingüino grandísimo, y es posible llegar hacia ella con el modo multijugador, utilizando un personaje ligero y uno pesado y una superestrella. La pista solo ha regresado en Mario Kart Wii, en donde se puede llegar a la isla sin necesidad de un segundo jugador, aunque ahora la Kitu no regresa a la pista. Antes de avanzar, recuerden que hay otra pista que se llama exactamente igual en Mario Kart Double Dash, pero no es la misma. Lo mismo con este de Wario, de hecho, pero esta pista no es de Double Dash, sino de Mario Kart DS. Creo que esta es la primera pista realmente buena de la Copa Estrella. Tiene bastante cosas en común con las otras pistas, como el lago en medio o los giros cerrados, pero al menos aquí sí divierten. Aunque eso sí, es bastante fácil caer al lago si no se hace el giro correctamente, lo cual quita tiempo. Pero al menos no tienes que hacer todo un tramo entero de la pista otra vez. A partir de la segunda mitad hay una rampa súper grande con un salto que nos hace aterrizar cerca del castillo de Peach. Y aunque no podamos entrar en él, sí que podemos pasear un poco en los alrededores, lo cual no ayuda nada en la carrera, pero aún así es un gran detalle para la pista que le agrega más puntos positivos. Además de todo, podremos encontrar plantas piraña en las orillas de la pista. La pista regresa en Mario Kart 8 y creo que no tengo que decir lo hermosa que se ve ahora. Tiene aún más decoración, varias de ellas están relacionadas con Peach y los corazones, y en general se siente más viva. También podemos encontrarnos con Toads pasando un buen tiempo en botes con forma de cisne y globos aerostáticos temáticos de las princesas de la saga de Super Mario. Lamentablemente no podemos acceder ahora al castillo. Royal Raceway también vuelve en Mario Kart Tour a partir de la temporada de Peach, donde conserva su apariencia original de Mario Kart 8, aunque no con tanto detalle. Esta pista es el mejor ejemplo para demostrar la evolución de las pistas de un juego al siguiente, aunque la verdad todo sería para abajo con Super Circuit.
Es que en serio, pasamos de simplemente correr sobre piedra a esto, es realmente impresionante. Pasamos por jardines, pasillos con zombies que no solamente se mueven de arriba abajo, sino que nos siguen, puentes super estrechos sobre la lava y todo sin alejarse del enfoque principal. Esta pista se siente como si fuera un nivel de un juego 3D de Mario. Y hasta hay un Tom verde encarcelado, seguro que eso tiene alguna historia oculta. Y claro, otro aspecto buenísimo de la pista es su música, y sobre todo el coro. Pero claro, no todo puede ser bueno. Y es que siento que esta pista se siente un poco vacía, como si se tratara de un espacio liminal o algo así. Si la comparamos con los demás castillos, este en específico está bastante apagado, solo. Pero no importa, Bowser's Castle regresa en Mario Kart Wii siendo el circuito más largo del juego, además de que cambia el Tom verde por uno normal. Comenzamos la última copa con una pista inspirada en los juegos de Donkey Kong Country, pasando por puentes, lagos, cuevas y, claro, una jungla. Y creo que lo que más se recuerda de esta pista es el bote que nos podemos encontrar en varias partes de la misma, y que por alguna razón dice Mario y no Donkey Kong o algo así. Tampoco podemos olvidar que si alguien se sale del camino, unas entidades empezarán a aventar cocos hasta que regresemos. Y no tienen un nombre real. El manual simplemente las llama nativos sin descanso. Otra parte muy bien recordada es el salto, en donde es más probable encontrarnos con el bote. Aunque a simple vista no parezca que podamos fallar el salto, si intentamos modificar la trayectoria para caer más adelante, tenemos un riesgo alto de caer en el lago, aunque sí que se puede lograr el atajo. En general esta pista, aunque sí tiene unas cuantas curvas peligrosas, es como un pequeño respiro para las demás pistas de la copa. De que Jungle Parkway vuelve en Mario Kart Wii, cambiando el color del agua por uno más amarillento, además de que la trayectoria del salto sobre el lago es fija y no se puede modificar. Creo que esta era la pista en la que estaba pensando cuando dije que DK Jungle era como un respiro. No solamente tenemos caminos bastante angostos y sin barandillas que nos protegen de esas caídas interminables hasta el cañón donde está ubicada la pista, la posibilidad de elegir entre 6 caminos distintos casi al inicio y el huevo gigante que encontramos cerca del final de la pista, sino que el juego no nos mostrará nuestra posición en la carrera hasta que terminemos, lo cual puede traer un poco más de tensión. Aparte de eso, en algunas partes podemos encontrar algunos puercoespines que parecen estar inspirados en aquellos que vemos en Super Mario Bros. 2. Yoshi Valley regresa en Mario Kart 8 con muchos más detalles, como es de costumbre en este juego, y cambiando los puercoespines por Goombas. Algo interesante de esta reimaginación es que podemos escuchar a uno de los Yoshis cantando la Totaka Song, el cual es un easter egg bastante conocido en los juegos de Nintendo. Finalmente regresa en Mario Kart Tour en la temporada de Yoshi de 2022. La pista se inspira directamente de los Ghost Valley de Super Mario Kart. Si bien la pista no es necesariamente angosta, sí tiene varias curvas bastante complicadas que, al igual que Yoshi Valley, no tienen barandillas que nos protejan de una caída, aunque al menos no se pierde tanto tiempo como en Yoshi Valley. Y por alguna razón en una parte un chip gigante saltará sobre nosotros. No sé qué tenía que ver con la temática de la pista, pero no se ve mal, solo es algo raro. En una de las secciones de la pista entramos a lo que parece ser una casa embrujada en ruinas con bastantes murciélagos súper incómodos y lo que sea que es eso. Y algo interesante es que en el modo contrarreloj no aparecerán en ningún momento los murciélagos, lo cual es un alivio, ya que hubiera sido bastante molesto tener que lidiar con ellos mientras intentábamos obtener un tiempo decente en esta pista que de por sí no es muy fácil. Banshee Boardwalk reaparece en Mario Kart DS siendo la pista retro más larga del juego, y de hecho los murciélagos sí aparecen en el contrarreloj, aunque ahora ya no son tan molestos como antes. La última pista de este juego es simplemente icónica.
Para empezar, esta es la pista más larga del juego, durando cerca de 2 minutos por vuelta, lo que termina en 6 minutos totales. También es la pista de 3 vueltas más larga de toda la saga. Sin embargo, a pesar de ser extensa, no significa que fuera compleja, y de hecho es bastante simple, pues a pesar de que sí hay algunos giros un poco cerrados, toda la pista está rodeada con barandillas en forma de estrella, y sería bastante raro caerse de la pista. Además de eso, la pista tiene chimp-chomps que la recorren y que pueden llegar a complicar un poco. Aunque la pista no sea necesariamente compleja, es una de las que mejor se ven en el juego. Los colores del camino se ven muy bien y no llegan a marear, y en el fondo habrá luces artificiales de los personajes. Y un bug. Y a todo esto sumémosle que tiene una de las canciones más icónicas de la saga, la cual ha sido reutilizada en varias ocasiones. Y claro, no podemos olvidar el super atajo que podemos realizar justo al iniciar, que es de los más complicados de la saga, o bueno, lo era en ese entonces. Y de hecho este atajo fue referenciado en la película de Super Mario del 2023. Rainbow Road regresa en Mario Kart 8 como la última pista retro del juego base. Ahora la pista está dividida en secciones y hace mucho más corta la pista. Además habrá un tren que recorrerá algunas partes del circuito por encima y del que saldrán monedas bastante inútiles. También podemos ver que la pista no se encuentra en medio de la nada, sino que está encima de una ciudad que vemos en varias ocasiones durante Mario Kart 8, lo que sugiere una conexión mucho más grande entre las pistas del universo Mario Kart. A pesar de ser muy simple, es una manera muy buena y relajante de terminar este maravilloso juego. I'm Luigi, number one. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que si les gustó este video pueden dejar su like y comentario y suscribirse a este canal, además de activar la campanita para enterarte de cada vez que suba un video nuevo. También recuerden que los otros videos de esta serie siguen disponibles en el canal, por lo que pueden pasar a echar un vistazo. Esto es Universo Mario y nos vemos hasta la próxima.